Bien, les invito a dejar a un lado su calendario, allá no mirarlo porque se van a distraer, y vamos a orar al Señor. Abran su corazón, hermanos, el día de hoy y cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar donde deseamos alabar tu nombre, honrarte, glorificarte, conocerte más a través de tu palabra y donde deseamos tener más amor unos con otros. Te suplico, Señor, que en esta hora tú seas el que hable a través de mi vida y que tu Espíritu Santo toque los corazones de las personas que necesitan escuchar esta palabra, de tal forma que de aquí salgamos todos edificados. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues de la oración hay mucho más que hablar. Quizá más adelante volvamos a tocar el punto de la oración desde otro enfoque, pero como medio de gracia yo voy a dejarlo allí. Y quisiera pasar a un medio de gracia que no he tocado y que es muy delicado. Por algo es muy delicado, porque a muchos les pisan los callos, porque muchos se ponen el saco, pero es necesario enseñarlo. Ustedes, los que han venido regularmente, saben que nosotros aquí en esta congregación no estamos levantando ofrendas, ni pedimos dinero. Y si lo hacemos es así esporádicamente para un propósito en específico, no para enriquecernos. Pero nos hemos ido al otro extremo de no decir nada del dinero puede ser por orgullo de nosotros o por temor a que piensen que viene siendo orgullo también, que queremos. Pero así como se ha hablado de otras cosas, es necesario tocar el punto del dinero. El pastor Guillermo ha estado compartiendo acerca del libro de Proverbios y el dinero, pero específicamente yo quiero hablar del dinero como medio de gracia. Amén. El dinero como medio de gracia. Podemos honrar a Dios con nuestro dinero y Dios puede bendecirnos cuando nosotros hacemos uso correcto del dinero que Él nos da. ¿Cuántos pueden reconocer aquí que el dinero que reciben viene de Dios? Bueno, yo también lo creo así. Todo el dinero que recibimos proviene de Dios. Aquellos que no creen esto, pues obviamente no van a dar, y mejor, porque ¿a quién se lo van a dar? Al hombre. Pero aquellos que saben que el dinero que reciben proviene de Dios van a recibir también la bendición y a Dios le van a dar, no al hombre. Ese es un asunto de fe, así desde sencillo. Y la Biblia vez tras vez nos habla de esto. Pero hay 4 rubros básicos en que Dios quiere que nosotros demos. Yo ya hablé de uno que es el de darle a los pobres, darle a los necesitados como medio de gracia. Ya lo toqué, pero hay otros 3 rubros que no he tocado y que quisiera compartirles. No hoy, me va a llevar más tiempo. Uno son las primicias, otros son los diezmos y otras son las ofrendas. ¿Sabían ustedes que hay una diferencia entre estas 3 cosas? Primicias, diezmos y ofrendas. Y hoy quisiera que toquemos el punto de las primicias. Primicias viene de la palabra primero, de la misma raíz que primero, principal, también se deriva de ahí. Y vamos a ver si es verdad que Dios quiere que nosotros lo honremos con las primicias. Amén. Vamos por favor a Éxodo capítulo 13. Hace rato estaba cargando a mi bebé y mi Biblia la tienes tú, Mifa, te la quedaste tú, ¿me la podrían acercar? Éxodo 13, versículos 1 y 2. Gracias, Checo. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre, míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales.
Amén. ¿Por qué cree que Dios quiso el primero y no el segundo? Es simbólico el número uno, ¿verdad? No es cualquier número, no es cualquier lugar ser el primero que los demás. ¿Sí o no? Dios nunca ha querido ser el segundo en la vida de nadie. Dios desea que ser el primero, el que ocupe el lugar principal en el centro de nuestro corazón. Y al pueblo de Israel, no lo quiten, hermanos. Al pueblo de Israel Dios le quería enseñar esto cuando lo sacó de Egipto. Les tenía que enseñar que todo proviene de Dios, que todo lo que ellos recibían venía de Él y que Él quería que ellos lo reconocieran dándole a Él lo primero. Amén. Entonces cuando dice, conságrame todo el primogénito de todo vientre, quiere decir, como la versión Reina Valera, aquel que abre matriz, viene a ser el primero. Y dice, esos van a ser para mí. Yo quiero que tú me los consagres, es decir, que los dediques a mí. De todos los israelitas y todos los primeros machos de tus animales. Ya nosotros casi no tenemos animales, que si acaso perros o gatos o algún pececito por ahí, tortugas. Pero por cierto que esos son animales, de acuerdo a la ley, inmundos. Dios quería que nosotros, o que el pueblo de Israel, más que entregar cierto tipo de animales, tuvieran un corazón de quererle dar a Él lo primero. Los animales eran una manera en que Dios los bendecía, porque sobre todo los animales puros, los animales como las ovejitas, que son animales considerados puros delante de Dios, no así por ejemplo los burros o los reptiles, que eran impuros. Entonces Dios quería bendecirlos dándoles ese tipo de animales de los cuales podían sacar carne, lana, etcétera, etcétera. Pero antes que ellos satisfacerse a sí mismos, Dios quería que le dieran a Él lo primero. Entonces, versículo 12 del mismo capítulo dice, ese es el versículo 12, dice, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. Ahí nos está diciendo claramente que no es de las personas, sino de Dios. El verso 13 dice, el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero. Noten ahí, por favor, una asna era un animal impuro en el Antiguo Testamento y un cordero era un animal puro. Pero si no se rescata el primogénito de una asna, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Ahora bien, muchas personas decían, es que yo necesito a este burrito para las labores, ¿y qué puedo hacer para quedármelo? Dios daba una opción, mata un borreguito en su lugar, que el corderito redima al burrito y te lo puedes quedar, pero tiene que morir el corderito. ¿Notas aquí una tipología de nuestro Señor Jesús? Nosotros éramos impuros, merecíamos la muerte, pero nuestro Señor Jesús vino como el Cordero de Dios, como el primogénito de Dios, y murió para rescatar a todos aquellos que estábamos destinados a morir como impuros, con pecado. Hermano, ¿notas aquí el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. No dice que dijo, sino dice Juan 3:16 que dio. ¿Y qué dio? Cualquier porquería, cualquier cosita, algo que le sobraba. Dio lo segundo,
dio lo primero, dio lo más valioso, dio a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. ¿Tú crees que Dios se va a conformar con que le demos lo segundo? Claro que no. Si Él nos dio lo mejor, lo más preciado de Él, Dios desea lo mismo. Bendito sea el Señor, que aquí no obligamos a nadie a dar nada, pero enseñamos. Y que sea el Espíritu el que toque cada corazón y redarguya y convenza de todo pecado. Amén. Entonces los animales impuros podían ser redimidos por aquellos puros que tenían que ser sacrificados. Por eso es que Cristo fue sacrificado como Cordero de Dios para redimirnos a nosotros, los impuros. Bien, la palabra de Dios dice que Cristo fue las primicias de Dios a favor nuestro. Las primicias de Dios. Dios no nos dio cualquier cosa, nos dio lo más preciado que tenía. Dios nos lo dio, ¿sabes cuándo? Aún antes que nosotros estuviéramos conscientes de ese regalo. Dice Romanos capítulo 5 que Cristo murió aun cuando nosotros estábamos muertos. Cuando estábamos sin vida, Cristo murió por nosotros. Por eso es que Él desea que correspondamos a ese amor tan grande. ¿Tú sabes por qué Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios? Porque eran suyos. Exactamente. Porque eran suyos. Él tenía derecho de llevárselos, pero los egipcios no lo habían querido reconocer. Y entonces era una manera de decirles: si ustedes no me reconocen, teniendo la fe suficiente para pintar los dinteles de sus puertas y creer que yo soy dueño de todos los primogénitos, van a morirse. Él tenía derecho sobre los primogénitos porque eran suyos. Y esa fue una lección para los que no querían reconocerlo. Hay muchas personas que hoy en día no quieren reconocer a Dios, y entonces Dios dice: ok, lo que es mío te lo voy a quitar. Porque no me lo quisiste dar, te lo voy a quitar. Es mío. Como los diezmos, como las primicias. Hay muchas personas que piensan que el dinero que reciben todo es suyo. Muchas, aquí mismo hay muchas personas así. Es más, podríamos decir el 80% de ustedes creen eso, que todo el dinero que reciben es suyo. Y qué tristeza, así les va. Así les va. No la ven venir, no la ven llegar, porque quizá muchos por ignorancia, porque nunca lo habían escuchado, por eso lo estamos enseñando, pero algunos otros por necedad, por dureza de corazón. Pero Dios permita que estos corazones se ablanden y puedan entender que hay una realidad que no se ve y que es más duradera que la realidad que se ve. Este mundo todo el tiempo está haciéndonos creer que la realidad que vemos es toda la realidad. Y el diablo lo utiliza todo el tiempo para decirnos: es tu dinero, te costó, ¿cómo se lo vas a dar? Es que trabajen. Ya sea que estés pensando en los pobres y necesitados, o que estés pensando en los pastores o en la iglesia, viene ese pensamiento de parte del diablo a decirte: es tu dinero, tu trabajo te costó. Y entonces cuando tú le haces caso a la voz del diablo, se sale con la suya. Él dice: eso, así. Sigue pensando que todo lo que tienes es para ti. No compartas, no des, no honres a Dios. Y te vas hundiendo más y más. Yo he hablado con ustedes de muchos medios de gracia, hermanos, pero creo que este medio de gracia, el poder darle a Dios lo que es de Dios, es algo de lo más importante. Y es algo que poco se toca aquí. ¿Podrían ser sinceros y levantar su mano? ¿Cuántas personas nunca habían oído una enseñanza acerca del dinero?
de las que están aquí? Gracias, hermanos. Entonces, sí hay personas que necesitan escuchar esto. Entonces, Dios desea que le demos lo primero en nuestra vida. Mira, acompáñame por favor a una cita bíblica en Romanos capítulo 11, versículo 16. Me gusta mucho esta cita bíblica. El apóstol Pablo está hablando de otra cosa. Está hablando de que Dios vino a través del pueblo de Israel en forma de Cristo y a rescatar a los perdidos, pero después de Israel se extendió el evangelio a los gentiles. Y Pablo, con un entendimiento claro de los principios de Dios, dice así: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Podrías proyectarlo en la versión Reina Valera? Nos da un poquito más de claridad. Leamos juntos, hermanos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Está claro? Esto es un principio, no lo quites, hermano. Este es un principio. Lo que está diciendo aquí Dios es: si tú le das a Él primero, lo primero, Dios te bendice el resto. ¿Y cuánto es lo primero? ¿El 10%? No, es el 100%. Es el 100%, es decir, lo primero que recibas. Y aquí quisiera dejarlo a tu consideración. ¿Qué has recibido que puedas darle a Dios como primicias? Quizá tu hijo. El día que David Asaf nació, yo lo consagré al Señor. Él es el primogénito de nuestros 4 hijos. Él es de Dios. Los otros también son de Dios, pero de una manera más especial. Yo le dije a Dios: Señor, este es tuyo, el primogénito de mis hijos. Y así con cada una de las cosas. Hay hermanos aquí que tienen, por ejemplo, árboles en sus jardines o en sus hectáreas donde viven, y año tras año traen aquí la bolsa de los higos, la bolsa de las granadas, de limones. Han traído eso porque esa es su fe. ¿Y saben qué hacemos? Se las recibimos y le decimos: que Dios bendiga la masa restante, que Dios bendiga todo lo demás que te dé. Pero es que hay algo especial aquí en esto de las primicias. ¿Sabes por qué Dios quería también lo primero? Para que tuvieran fe de creer que Dios iba a seguir bendiciendo. Muchos de nosotros decimos: yo le doy a Dios de lo que me sobra. Primero hago mis planes, manejo mi dinero como yo vea, y ya si me sobra, entonces le doy a Dios. Eso no es fe. Esas se llaman limosnas, son las que dan en otras congregaciones que no son cristianas. Eso no es fe. Dar de lo que les sobra, aunque sean miles y miles de pesos, como aquellos que piensan que, ya saben de quiénes hablo, de los que dan mucho pensando que de esa manera van a recibir el perdón por todas las fechorías que hacen. Entonces, eso no es fe. Dios dice: dame a mí lo primero. Señor, pero ¿con qué me voy a quedar? Dame a mí lo primero. Si tú me lo das, yo te voy a bendecir la masa restante. ¿Qué podría ser primicia, hermano? ¿Recuerdas que te he hablado del primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? Por eso estamos aquí. Antes que otras cosas, antes que empezar la semana trabajando, el domingo se lo damos a Dios. Si tú trabajas el día domingo, te voy a decir algo: no esperes que Dios te bendiga. De verdad.
El domingo es día del Señor. El domingo es para el Señor. Claro que puedes utilizarlo para descansar, pero sería mejor que todo el día pudieras consagrarlo al Señor. ¿Y cómo puedes consagrarlo si también hay que comer? Pues come con otros hermanos. Haz un mini ágape. Algunos dicen, no, yo ya vine a la reunión, ya cumplí, ahora sí hacer lo que se me pegue la gana. Yo no lo veo así, pero respeto la opinión de los demás. Yo no lo veo así. Para mí el día de domingo es del Señor. Todo el día domingo. Es el primer día de la semana, pero también le puedes dar los primeros minutos de tu día. Esas serían primicias también. ¿Te das cuenta que no solo es dinero? Es la fe de creer que si tú honras a Dios con todo lo primero que Él te ha dado, Dios te va a bendecir todo. Imagínate que tú dices, yo le voy a dar a Dios la primera hora del día. Me despierto y me postro y oro a Él. Le entrego a Él mi vida, le alabo y después me paro de ahí. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Lo puedes decir conmigo? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y aunque es un versículo, nos puede quedar muy bien de aforismo, que es una frase que se nos queda grabada con una enseñanza profunda. Vuélvelo a decir conmigo, hermano, pero dilo con fe. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Éxodo 23, acompáñame por favor. En el versículo 19, Éxodo 23, 19 dice mi versión: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces esto era parte de la ley. Y decimos, pero es que ya no estamos bajo la ley. Mira, yo te voy a explicar algo acerca de este asunto de la ley. Es verdad que ya no tenemos que cumplir la ley, pero hay una verdad más profunda. El otro 50% de la verdad es que queremos cumplir la ley. Hemos sido librados de la maldición de la ley. La ley se hizo no para que la cumplamos, sino para que veamos que no podemos cumplirla, ¿verdad? Pero la gracia de Cristo nos permite cumplirla, porque dice, nuestro Señor Jesús dijo, no piensen que yo he venido para anular la ley, sino para cumplirla. Y hasta que no se cumpla toda la ley, entonces no podrá cumplirse la voluntad de Dios. Entonces Él vino a eso, a cumplir toda la ley, y la cumplió, nunca pecó. Pero ahora también hay un nuevo pacto. Dios dice que he aquí que vienen días en que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, ya no como el pacto que hice con sus antepasados, los cuales adulteraron, es decir, fueron infieles, me abandonaron en pos de otros dioses, sino un nuevo pacto. Y dice, pondré mi ley en sus corazones y las escribiré en sus mentes, de forma o de tal forma que ninguno enseñará a su hermano, conoce a Dios porque todos me conocerán. Yo creo que ese nuevo pacto es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que nos va a recordar todas las cosas, que nos enseña, que nos guía, que dirige nuestra vida y nos redarguye. ¿A dónde quiero ir? Lo que quiero decirte, hermano, es que tú no tienes que memorizarte los 600 y tantos mandamientos de la ley que están escritos aquí, sino que tienes que pedirle a Dios, quiero que tu Espíritu Santo me guíe, y su Espíritu nos va a hacer cumplir la ley. En Romanos capítulo 13 dice la palabra de Dios que el que ama ha cumplido toda la ley. Pero el amor, el verdadero amor, el amor ágape, el amor del cual se está refiriendo Romanos 13, es el amor que proviene como fruto del Espíritu. ¿Te das cuenta que todo va conectado? Tú no puedes amar como Dios quiere que amas si tú no tienes el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, que es el nuevo pacto que Dios hizo, te va a enseñar cómo tienes que amar y te va a decir qué tienes que hacer.
en cada circunstancia. Entonces, la ley ya no se vuelve una regla exterior para el cristiano, sino es una ley interior. Decía el hermano Charles Slater en un libro llamado Justificación y Regeneración, que para el cristiano la ley ya no es una carga pesada, sino algo que desea cumplir. Para el impío, y que se ponga el saco el que lo quiera ponerse, para el impío la ley de Dios es precisamente todo lo que no quiere hacer, porque la ley condena todo lo que el impío quiere hacer. Es como aquel letrerito que hemos visto por ahí: todo lo que me gusta me hace daño, está prohibido o engorda. Pero no, para el cristiano, el verdadero cristiano, el que ha nacido ya en Cristo, que tiene el Espíritu de Dios en su vida, ya la ley ya no se convierte en una imposición, se convierte en algo, en un placer, en un gozo querer cumplirla, y no es gravosa, porque el mismo Espíritu que nos recuerda lo que es la ley, nos da la capacidad para llevarla a cabo. ¿Lo crees, hermano? Esa es mi fe, yo te estoy compartiendo mi fe, así tal cual, como vivo el día a día. Desde que salgo de la casa, cómo estoy pensando cuando me subo al pecero, cuando voy al tianguis, cuando llevo a mi hijo a la escuela, cuando vienen los ataques del enemigo, cuando vienen los problemas y las tentaciones, así pienso yo. Camino sabiendo el poder que opera en mí y digo, no voy a permitir que este mundo me envuelva con sus artimañas, ni voy a permitir que Satanás haga de las suyas. Y entonces se convierte en una fe viva. Ya no es religión, ya es relación con Dios. Dios no quiere ser el segundo en tu vida. Dios es un Dios celoso y Él no quiere ser el segundo en tu vida, mucho menos el tercero ni otro número, otro lugar más. Él desea ser lo primero. Entonces está claro aquí en Éxodo capítulo 23 verso 19, Dios lo establece en su ley, pero si vamos más adelante a Proverbios capítulo 3, vamos a ver cómo el rey Salomón lo entendía y lo vivía. Este hombre llegó a ser el rey más rico del mundo, y yo pienso que en estos tiempos pocos han superado la riqueza de Salomón, muy pocos, y Dios lo bendijo muchísimo porque él lo honró. Salomón lo honró, y en el capítulo 3 versículo 9, fíjate cómo dice Proverbios 3:9: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es que yo ya no tengo graneros, ya no tengo lagares. Algunos no saben ni qué es un lagar. Bueno, es el lugar donde se pisa la uva. Se tenía que pisar con los pies descalzos, porque si se pisaba con zapatos se rompía la semillita, ¿verdad? Y se amarga el vino. Pero al fermentarse, toda la bacteria que pudiera existir en los pies sucios o limpios de las personas que pisaban las uvas en el lagar, al fermentarse esas bacterias morían. Entonces el vino pues era un vino excelente. Así lo hacen todavía. Yo llegué a pisar uvas. El bautisterio de aquí arriba antes no era bautisterio, era un lagar. Y el baño de las mujeres antes no era baño, era la bodega de fermentación del vino que tomábamos en la Santa Cena. ¿Cuántos se recuerdan eso? Miren, para que vean que no miento. Y estaba rico el vino, ¿eh? Sabía como a pies. No, no es. No es cierto, no es cierto. Hermano, lee conmigo nuevamente Proverbios capítulo 3, verso 9, en la versión internacional. 1, 2, 3. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas.
Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Ahora no tenemos bodegas, quizá, pero podemos tener almacenes, quizá podemos tener alacenas. ¿Tú quieres tener una alacena llena? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias, porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Dilo conmigo otra vez, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Te lo estoy repitiendo, ¿sabes por qué? Porque deseo compartirte mi fe. Y que mañana que amanezca tú digas, si las primicias son santas, también lo será la masa restante. Y entonces entras a trabajar a un nuevo empleo y ya te pagaron la quincena. Esta es una sugerencia, hermano. Y dices, ahora sí ya voy a salir de deudas. Y Dios te dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Cuánto quieres que te bendiga? ¿Nada más el día que te pagaron esa quincena y ya? ¿O quieres que te bendiga mucho más en tu trabajo? ¿Sabes qué, Señor? No voy a tocar un peso de aquí. El 100% te lo voy a dar. Ay, qué tontería, qué locura. ¿Locura dices? Claro que es locura. Claro que sí es locura. Ya dijimos que una iglesia moderada no sirve para nada. Tú dices, sí, Señor, lo consagro a ti. Y te digo algo, Dios te va a bendecir en todas las demás quincenas que recibas. Son propuestas, nunca imposición. Pero yo creo esto que dice Proverbios 3, 9 y 10. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, primero a los Corintios, capítulo 10. Primicias. Primero a los Corintios 10, 16. Perdón, primero a los Corintios 16. Dije 10, pero no, es 16, versículos 1 y 2. Fíjense cómo piensa el apóstol Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Él se ordenaba. Verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Wow. ¿Por qué ese día? Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Ahí está hablando más de los diezmos. Ese algún dinero conforme a sus ingresos es un porcentaje, ¿verdad? Para los que son matemáticos. Pero la primera parte me llama la atención. ¿Cuál es ese día? El domingo. El domingo es el día que se debe apartar ese ingreso, porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ay, es que hermano, yo no gano mucho. Pues si tú quieres ganar más, si tú quieres que Dios te prospere económicamente, créele a Dios. No obedezcas al pastor, nunca lo hagas así. Créele a Dios. Si el pastor te dice algo, no lo tomes como una obligación. Tómalo como una palabra que puede venir de parte de Dios, como una sugerencia quizá. Y di, sí, quiero hacer eso. No importa qué trabajo realicemos, podemos darle a Dios lo primero de nuestras ganancias. No sé si tú eres empleado, si eres comerciante o eres funcionario, gerente, empresario, maestro. Si no ponemos a Dios en primer lugar, nunca la veremos llegar. Siempre estaremos endeudados, en apuros,
apretados, deseando tener. ¿Recuerdas cuando Israel conquistó Jericó? Muchos tienen una doctrina equivocada acerca de la derrota que se tuvo y del pecado de Acán. Te lo voy a contar porque no nos va a dar tiempo de leerlo, y aunque sea que leamos una partecita. Ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, ya Moisés había estado con ellos 40 años en el desierto. Moisés ya se había muerto y había dejado en su lugar a Josué, ¿verdad? Y es a Josué que Dios le dice: quiero que metas a este pueblo, que ya no son los que salieron de Egipto, excepto Caleb, y quiero que los metas a la tierra que yo les prometí, la tierra donde fluye leche y miel. ¿Recuerdas eso? Y entonces llegaron a la frontera del río Jordán. Estaban del lado oeste e iban a entrar hacia el oeste. ¿Ok? Entonces, vamos a Josué rápidamente, capítulo 6. Checa por favor lo que Dios le dice a Josué. Josué capítulo 6. Aunque nos lleven más días los de las primicias. Verso 16. Dios le dice: quiero que vayas y conquistes la primera ciudad que está ahí, en la frontera del río Jordán, Jericó. Pero fíjate bien, verso es 16, perdón, 6:16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. O sea, no es porque ustedes son muy gritones, ni porque tocan muy bien la trompeta, dicho sea de paso, sino es por el poder de Dios que se cayeron esas murallas. Y será la ciudad, griten porque el Señor les ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, no toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor, y entren en el tesoro del Señor. A ver, anatema significa maldito, separado de Dios. Entonces Dios dijo: esa ciudad va a ser anatema. Todos deben morir excepto Rahab y los que vivan con ella, porque ella sí me creyó. Entonces, esa ciudad era ¿qué número? Era la primera ciudad que ellos iban a conquistar. Nota esto, por favor. Dice que no debían tomar ninguna cosa, si no se iban a hacer malditos, e iban a hacer maldito el campamento de Israel, lo dice el versículo 18. Y en el 19 dice: pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro, esos no son anatema, esos me los van a dar a mí. ¿Cómo se los van a hacer llegar a Dios? ¿Así? Fíjense cómo dice: esos van a entrar en el tesoro de Jehová. Se refiere al templo que van a construir cuando ya se establezcan. Entonces, hermano, Dios les había dado una orden específica al pueblo de Israel. Les dijo: no se saquen de onda, hermanos, yo tengo calor, pero no sé si alguien me puede ayudar nuevamente con los ventiladores, porque ya el sol empieza a pegar de este lado y ya los veo cansadones. Ya estamos por terminar. No quiero que se me distraigan. Dios les había dado una orden específica. Dios les dijo: no quiero que tomen nada de Jericó, ninguna cosa es para ustedes. Y todo lo que vale, que es el oro, la plata, el bronce y el hierro, ese lo guardan, pero va a ser para mí. Resulta que hubo un hombre que vio algo bonito por allí, se llamaba Acán, y dijo: ay, esto sí me lo voy a quedar. Y escondió ahí unos candelabros y escondió cosas de oro y de plata que valían la pena. Y
porque él no tenía fe, él no creía que Dios lo estaba viendo. Él no creía que se tenía que hacer como Josué había dicho. Él dijo, ay, pues ¿qué más da si yo me quedo con parte de lo que dicen que es de Dios? Lo voy a repetir. Ese hombre que no tenía fe dijo, ¿qué más da si me quedo con parte de lo que dicen o dice el líder Josué, que es de Dios? Y bueno, parece que ahí quedó todo. Nadie dijo nada, nadie supo nada y conquistan Jericó y fue una gran conquista. Murieron todos. Pero después el pueblo de Israel encuentra un pueblito más chiquito, digamos, Jai, no lo estoy saludando, así se llama el pueblito, Jai. Y era un pueblito, pero vamos a decir la cuarta parte de Jericó, era muy chiquito. Entonces Josué dice, ¿cómo ves? ¿Vamos todos a la guerra o van unos cuantos? No, pues vayan unos cuantos, pues tenemos al Señor de nuestro lado, pues con poquitos la armamos. Y van poquitos, ¿y qué creen? Pierden. Y Josué se saca de onda, perdón la expresión, y se postra delante de Dios y dice, Señor, ¿por qué nos metes a esta tierra y después nos haces derrotar aquí delante de nuestros enemigos? No te entiendo, Señor. No entiendo, no que me dijiste que no temiera y que no desmayara, que tú ibas a estar conmigo donde quiera que fuera y perdimos, Señor. Y fue una derrota vergonzosa. Nos dieron una paliza. Y entonces Dios le dice, hay anatema en medio de ustedes. Alguien se robó lo que es mío y mientras no lo regresen y no castiguen a ese blasfemo, yo no voy a prosperar nada de él. No voy a prosperar la masa restante. Ninguna otra ciudad van a conquistar jamás, porque Jericó era la primicia. ¿Ves? Esto no lo habías visto, ¿verdad? ¿No entendiste por qué Dios fue tan exagerado? No es exageración para Dios. Es que Dios dio una orden. Es que Dios siempre desea ocupar el primer lugar en nuestro corazón, pero nosotros decimos no. ¿Qué tal si mejor le hago así y me quedo con esto? Porque el banco ya me está presionando. Que te presione el banco. ¿Sabes por qué te presiona el banco? Porque no le das a Dios las primicias. Pero le tienes más miedo al banco que a Dios. Muchos le temen más a las instituciones financieras que a Dios. Son unos ladrones, usureros. No sé si alguien trabaja en una institución financiera, pero eso es lo que son. Se han hecho ricos de la usura, de los intereses, en los que todos los que son libres se han hecho esclavos, dicho sea de paso. Entonces, 3,000 personas perdieron la vida en la ciudad de Jai. 3,000 personas fueron derrotadas y solo 36 perdieron la vida. Pero qué lección, hermano, qué lección para Josué. Dios les estaba pidiendo las primicias de las ciudades. No les dijo, cuando conquisten 10 ciudades, denme una. Toma en cuenta esto. Dios no les dijo, métanse, vayan conquistando y después de conquistar 10, me dan una. No, ¿verdad? Dios dijo, denme la primera. Dios no quería que le dieran las obras. Esto quiere Dios que hagamos ahora nosotros, pero requiere fe, hermano. Requiere fe de creer que no sabemos qué va a pasar, pero que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Vamos a terminar. Ellos no sabían si podrían conquistar más ciudades, pero ellos debían entregarlo primero. Así nos pasa a muchos. No sabemos si vamos a recibir otra quincena, pero Dios dice, dame a mí la primera. Ten fe. Amén. Oremos, hermanos. Dios, gracias por tu palabra que es clara.
Tú deseas que nosotros te demos a ti lo que te pertenece, Señor. No podemos esperar bendición ni respaldo de tu parte si nosotros te ignoramos, si nosotros te ofendemos quedándonos con lo que es tuyo. Dios, perdónanos porque no te habíamos tomado en cuenta en esto, algunos por ignorancia y otros tantos por necedad, por dureza en nuestro corazón. Pero ya no queremos actuar así. Queremos darte a ti lo que es tuyo, Señor. Enséñanos a darte a ti lo que es tuyo. Que no pensemos que te hacemos un favor, que podamos obedecerte, Señor, y podamos creer que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Queremos honrarte con nuestros bienes y con las primicias de todas las ganancias que recibamos. Hazlo en cada corazón, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si Dios quiere, la próxima vez que me toca compartir, voy a seguir, no tanto con primicias, pero vamos a seguir hablando de las finanzas. Créele a Dios, hermano. Dios te guarde. Saludémonos. Hay una lote de ropa buena que vamos a vender, ropa de tintorería. Si alguien está interesado en esto, acérquese con mi hermana Abby, la hija de Rubén Rojas, y ella les va a explicar qué onda con eso. Ah, se fue, pero va a estar ¿quién? Entonces no se acerque con nadie, pero bueno, hay un lote allí. Gracias, hermanos. Sí. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odie, nunca nos podrá separar del amor de Dios. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. Aunque el diablo nos odie, nunca nos podrá separar del amor de Dios.